The Last of Us. Un juego que hasta hace poco yo no conocía para nada. Y seguramente se están preguntando que por qué yo no lo conocía si este juego ya lleva años. Para ser más específicos, este juego salió en el año 2013. O sea que ya pasaron más de 11 años desde que salió The Last of Us parte 1. Y sí, si yo no lo conocía es porque en el 2013 yo me veía de esta forma, y mis videojuegos favoritos eran estos, y solamente jugaba en PC. O sea que este juego solamente había salido para PlayStation 3 en ese entonces. Después salió para PlayStation 4, pero como buen mexichango humilde que soy, no me alcanzaba ni para comprar un PlayStation 4, hasta que después de mucho tiempo por fin fue lanzado en Steam, y ahora sí, pude probarlo, y me di cuenta de algo de este hermoso y bello juego. Pues ¿qué es eso? Es muy hermoso y es un bello juego. Básicamente The Last of Us tiene muy buenas cosas para mí, una buena historia, una muy buena ambientación, un muy buen gameplay, personajes entrañables, así que para serles honesto se convirtió en uno de mis juegos favoritos desde entonces. Pero como todo buen juego que se le considera perfecto, este mismo tiene sus problemas y sus errores, y por lo tanto yo se los voy a decir el día de hoy. Pero antes aclarando, este video es más que nada opinión personal, de las cosas que yo vi y analicé de este juego que no me gustaron tanto. Entonces vamos a hablar acerca de The Last of Us parte 1. Si tuviera que definir este juego en una simple oración sería, en efecto, es cine. Abordar a este juego es bastante complicado, debido a que existen muchas cosas de interés que nosotros tenemos que ver. Pero veamos algo que me gustó y no me gustó tanto de este juego. El mapa de The Last of Us es grande. Dentro de este mapa, si nos damos cuenta, han pasado muchísimos años. Si somos observadores, veremos que la naturaleza ya está volviendo a tomar lo que le pertenece. O sea que las plantas ya volvieron a repoblar la tierra, están tomando los edificios, las casas, los autos e incluso los cuerpos humanos. También los edificios se nota un deterioro bastante considerable. Esto debido a la falta de humanos que les den mantenimiento a estos edificios. Y sinceramente, el mapa me parece bastante bonito. El poder escondernos en zonas para que no nos vean. El que tengamos que ser sigilosos en ciertas ocasiones para no terminar muertos, o incluso poder hacer una balacera al estilo Sinaloa. Pero aquí surge un problema que al menos yo noté y que no me agradó tanto de este juego. El mapa está vacío. Jamás había notado lo importante que era que un mapa tuviera vida. Y sí, yo sé que me van a decir que han pasado muchos años y los humanos tal y que las plantas, no sé qué. Sí, ya también jugué la historia, vi la serie, no sé qué otras cosas existen de este juego. La parte 2 no la he jugado porque no ha salido en PC. Pero la mayor parte del tiempo de este juego, el mapa está vacío. No vamos a poder encontrar a casi nadie dentro de este mapa. No vamos a poder encontrar ni infectados, no vamos a poder encontrar a humanos, no vamos a poder encontrar nada. Muchas veces solamente vamos a andar rondando entre casas, buscando suministros, haciendo nuestras armas y ya. Simplemente llegaremos a puntos estratégicos donde estén ubicados estos infectados para poder defendernos. Eso es lo que sí no me agradó mucho de este juego, que el mapa esté completamente vacío. E incluso en las zonas donde tenemos que hacer puzzles nos tendremos que concentrar más en el puzzle y a veces eso sí se hace un poco aburrido. Pero en las zonas donde sí podremos encontrar infectados o sí podremos encontrar humanos, la acción se pone bastante buena. Por ejemplo, la parte de la estación del tren donde tenemos que estar en sigilo. En esta parte podremos encontrar a un gran tumulto de infectados, los cuales si hacemos el menor ruido van a ir a atacarnos por completo. Pero ¿me lo estás diciendo en serio? La mayor parte de los infectados los podremos encontrar en zonas concentradas donde el jugador está obligado a llegar. Y me estás diciendo que esta cantidad de infectados que está antes de que entremos a la escuela no puede estar dispersa en el mapa. O sea, si es que aquí hay muchísimos infectados, porque en esta parte del mapa está completamente vacía. Y aquí llegamos y encontramos a muchísimos. Como les dije, estas son simplemente coincidencias del guión. Estos son lugares donde el jugador está obligado a llegar para enfrentarse con todo esto. Pero ¿qué les costaba tantito hacer que el mapa estuviera un poquito más vivo? Y sí, yo sé que la ambientación es lo que más importa de este mapa y es para que se vea bonito y tal. Pues sí, el mapa está bonito, pero tampoco me lo entregues muerto. Ahora, por un lado tenemos a la barbaridad de mapa que está vacío y que se ve bonito. Para completar este mapa tenemos que enfrentarnos a los humanos y a los infectados. Dentro de este juego tendremos varias mecánicas para poder hacerle frente a estos mismos, ya sea como el combate cuerpo a cuerpo, el que nosotros podamos usar armas, la creación de objetos para curación, para lanzarles a estos mismos, granadas, explosivos, trampas, entre otros para hacerle frente a estos enemigos. Las mecánicas de este juego son complicadas.
Al principio, porque ya después le agarras la onda. Al ser complicadas me refiero que la primera vez que yo lo estuve jugando me costó mucho adaptarme al sistema de este juego. Por ejemplo, el sistema donde tenemos que usar nuestras armas. Sí, las armas dentro de este juego duelen. Pero no me refiero de dolor, duelen en el hecho de que cada bala cuenta. Si nosotros fallamos una bala, ten por seguro que todo el mundo va a venir por nosotros. Si incluso no matamos a un infectado o no matamos a un humano, todo el mundo va a venir a por nosotros. El encontrar recursos para construir objetos de curación cuesta. Para poder mejorar nuestra arma cuesta. Incluso conseguir puntos para mejorar nuestras habilidades de Joel cuesta. Entonces las mecánicas de este juego son complicadas de entender al principio, pero eso es lo bueno, porque te dan la idea de que estás de verdad en un apocalipsis, porque tienes que aprender sobre la marcha y romperte la madre para aprender todos los días algo nuevo y poder sobrevivir en el universo de The Last of Us. Pero sí, las mecánicas son lo más complicado de este juego, pero hay una cosa bastante tonta que sí lo vi bastante raro. El sigilo. El sigilo en muchos videojuegos es una de esas mecánicas indispensables para poder sobrevivir. Viéndolo desde este punto, no sé si el sigilo de verdad es así porque la dificultad del juego lo pide, o está bugueado. Tú puedes encontrar a un grupo de humanos, y puedes terminar con uno de sus compañeros enfrente de su cara y estos mismos no van a reaccionar a eso. De la misma manera con los infectados, tú puedes terminar con un infectado enfrente de otro, incluso haciendo muchísimo ruido, y estos no se van a dar cuenta de esto. Pero esto pasa especialmente cuando nosotros tratamos de terminar sigilosamente con un humano. Y como les comento, no sé si el juego está bugueado, o es simplemente por la dificultad, o porque les faltó programación en este aspecto. Puedes terminar con 1, con 2, con 3 humanos enfrente de la cara de otros y estos mismos no se van a dar cuenta de esto. Incluso puedes dejar los cadáveres ahí, estos no se van a dar cuenta de este tampoco. Y si se llegan a dar cuenta de esto, puedes ir a terminar rápidamente con este y nadie se va a dar cuenta de verdad si hay uno ahí muerto o no hay nadie muerto ahí. Tal vez sea porque yo lo jugué en la dificultad media. Si alguien lo ha jugado en la dificultad más difícil de este juego, comente por favor si esto es real. ¿Solamente es cosa por la dificultad o el juego está bugueado? El gameplay de este juego es muy cinemático, y sí, yo sé que muchas veces tenemos esa concepción de que Sony solamente hace pelijuegos, o sea, videojuegos que en lugar de ser videojuegos son películas porque tienen más cinemática que gameplay. Y sí, por un lado es cierto, pero por otro lado, dentro de The Last of Us, si queremos entender un poco más la historia o entender un poco más el hecho, o entender un poco más el trasfondo de los personajes, tenemos que ver las cinemáticas. Como tal, ver las cinemáticas no es una forma obligatoria que nosotros tenemos que hacer para poder jugar. Como les dije, solamente es si nosotros queremos entender la historia o queremos entender el trasfondo de los personajes o queremos entender el por qué están ahí ciertos personajes. Sí, podemos saltarlas, no hay ningún problema. Podemos seguir con el gameplay, pero haciendo de lado las cinemáticas, el gameplay de este juego es frenético, destructivo, atacante y relajado. En algunas ocasiones este juego solamente se trata de ir caminando, llegamos a una zona, cinemática, seguimos caminando, otra cinemática, después seguimos avanzando y ahora sí ya tenemos un combate. Los pequeños combates que podremos encontrar dentro de este juego son hermosos. El enfrentarnos contra una horda de infectados, el enfrentarnos contra un grupo de humanos que están buscando atacarnos, el que nosotros podamos hacer las cosas en sigilo, podamos ir a saco, podamos ir como nosotros quieramos, que el juego nos dé esa libertad de hacer lo que nosotros bien nos plazca. Si queremos entrar reventando a todos, podemos hacerlo, pero también el juego nos dice que tenemos una consecuencia muy grande. Si nosotros lo hacemos todo a saco, tendremos la consecuencia de que los enemigos no dejarán de llegar, y que será mejor que escapemos de ahí lo más rápido posible. Si lo hacemos todo en sigilo, estamos obligados a eso, a hacerlo todo en sigilo, porque si por alguna razón hacemos ruido, todos los humanos o todos los infectados nos van a atacar, y vamos a morir más feo. Entonces el juego nos da esa libertad de que nosotros hagamos las cosas como nosotros quieramos, pero también nos dice que tenemos consecuencias por hacerlo como nosotros quieramos. Como les comenté en el punto anterior, cada bala cuenta, cada golpe cuenta, cada objeto de curación que usemos nosotros cuenta, cada enemigo que matemos enfrente de otros cuenta, cada ruidito que hagamos por muy minúsculo cuenta. Pero por otro lado, los pequeños momentos de acción como estos son los que de verdad le dan esa emoción y ese toque al juego que de verdad lo hace que lo recordemos por mucho tiempo. Y por otro lado tenemos los momentos de gameplay cinemático, donde solamente vamos a tener que andar de un punto a otro, ver una cinemática y llegar a un punto donde a huevo tenemos que llegar, si no, no podremos continuar con la historia. El juego como tal tampoco nos da esa libertad de ir a donde nosotros quieramos, es muy lineal. Por ejemplo, en esta parte del
del francotirador, se me ocurría a mí una idea de cómo matarlo. Le podíamos disparar desde esta zona, pero no, por suerte el francotirador es inmortal. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Tenemos que entrar a la casa y terminar con el francotirador desde adentro. El juego hace esto de manera intencional para que tú agarres este francotirador y puedas defender a tus compañeros de los otros enemigos que se están acercando hacia ellos. Terminando con esto, ahora sí sigue otro momento cinemático, avanzando hacia la nada y llegando a otro punto. Ahora, yo entiendo que para contar una historia tan buena como la de The Last of Us tuvieron que hacer este sistema, para que nosotros sintiéramos en carne propia lo que el propio Joel y la propia Ellie estaban viviendo para poder sobrevivir. Y de hecho lo aplicaron de una forma bastante buena. De verdad se siente el temor y la angustia de los personajes cada vez que sobrevivimos a una parte complicada, cada vez que nos enfrentamos a un tumulto de enemigos y cada vez que logramos sobrevivir de una forma complicada como lo es esta. Y yo sé que posiblemente ya me debes estar odiando ahora mismo. Y sí, yo lo entiendo. Ten en cuenta que esto lo estamos viendo desde la perspectiva de un jugador que apenas lo está conociendo y lo empezó a jugar ya después de casi 11 años. Pero hubo algo de este juego que me pareció muy interesante: los NPCs. Cada NPC de este juego tiene una historia, desde los que podremos encontrar en el primer nivel hasta los que terminamos matando. E incluso existen otros que han dado su vida entera por tratar de sobrevivir en este universo. El hermano de Joel, por ejemplo, cuando lo encontramos en la represa, nos cuenta lo difícil y lo dura que fue su vida, el cómo llegó ahí y el cómo se ha sentido con las personas que está cuidando ahora mismo. Algunos otros NPCs que podremos encontrar, los cuales asesinan a sangre fría enfrente de nosotros, sin darles la mínima oportunidad de que se defiendan. Pero también podremos encontrar los NPCs más planos de todo este juego, entre ellos los enemigos que nos tenemos que enfrentar. Estos NPCs no representan un mayor peligro para Joel y para Ellie, ya que simplemente podemos terminar con ellos de un solo tiro en la cabeza o incluso por sigilo. Estos NPCs o enemigos son planísimos, no tienen ningún desarrollo estos NPCs, parece que solamente están puestos dentro del mapa para que los usemos como dianas de tiro, ya que estos solamente van a decir palabras muy básicas, y al estarlo jugando recordé muchísimo a los enemigos de Far Cry 3, ya que se comportan de la misma manera, planísimos y dicen frases muy básicas al enfrentarse a un enemigo o al estar buscando al jugador. Pero estos enemigos no son cargos de conciencia, y sí, ya sé que suena muy estúpido, pero en otros videojuegos el matar a un NPC de esta manera siempre es un cargo de conciencia para el propio personaje. En algún momento de su vida se va a poner a reflexionar: ¿por qué hice esto? Pues aquí no, aquí parece que solamente es el matas a un enemigo, avanzas, matas a otro y nos vamos. Pero esto está aplicado de una forma bastante buena, debido a que está hecho de una forma en la que nosotros tenemos que hacer todo lo posible para poder sobrevivir. Y viéndolo desde ese punto de vista, está bien este hecho, que nosotros tengamos que hacer lo que sea para poder sobrevivir y pasar sobre quien sea para que podamos sobrevivir. Si tú le llegas a tomar un poco de importancia y te pones a analizar de verdad el hecho de cada uno de estos NPCs o personajes, te darás cuenta de sus trasfondos, pero si solamente los analizas por parte del gameplay, verás que solamente son dianas de tiro que están puestos para hacer las cosas más complicadas del jugador. Ahora veamos un punto muy fuerte para mí: los personajes. Los dos protagonistas principales de esta historia, Joel y Ellie, tienen una personalidad propia muy bien marcada. Cuando iniciamos este juego podemos ver a Joel como un hombre de familia, trabajador que siempre busca lo mejor para su hija. Cuando el apocalipsis llegó y al verse rodeado no le quedó de otra más que escapar, pero siempre poniendo a su hija enfrente de todos los demás. Pero llegamos a ese maldito punto, ese punto donde un militar amenaza a Joel y a su hija con quitarles la vida. Y así fue, el militar le quitó la vida a su hija. Esto dejó a Joel destrozado por dentro. Después de muchos años en el futuro, podremos ver a un Joel cambiado, uno al cual la vida le dejó de importar desde que su hija ya no estuvo con él, a un hombre que en sus ojos se ve una tristeza muy profunda, en la que pensó: pude hacer algo ese día. Pero por alguna razón la vida le da una segunda oportunidad con Ellie. Al principio Joel no logra comprender muy bien a Ellie, no llega a comprender su relación nueva con Ellie. Esto le da un toque de seriedad al personaje, y podremos ver una evolución del mismo. Joel es un personaje que por sí solo es un hombre solitario, un hombre rudo que está dispuesto a hacer lo que sea para poder sobrevivir, pero que al mismo tiempo tenía bajas expectativas de la vida al perder a su hija y al no poder volver a encontrarse con su hermano. Pero después con Ellie se vio otro trasfondo del personaje. Vimos su lado paternal con Ellie, ese lado donde le enseña a usar armas, donde le enseña que tenga cuidado y donde hará todo lo posible y todo lo necesario para cuidarla. Como vemos
en el final donde están a punto de hacerle esa cirugía a Ellie, pero él va a su rescate, o esa parte donde van a abusar de ella, pero él llega al rescate y la abraza entre sus brazos, mostrándonos un lado protector de este hombre hacia un personaje que hace mucho tiempo consideraba como alguien inferior a él, considerándola como su segunda hija. Y por otro lado tenemos a Ellie. Dentro de la historia, Ellie es un personaje que apenas tiene 14 años de edad. Por sus propias palabras, es una chica que no conoció un mundo normal fuera de los infectados, un personaje que para ella todo es nuevo, la cual la coloca como un personaje la cual es fuerte, decidida, capaz, inteligente y por ella misma puede hacer las cosas. El problema es eso, que tiene mucha confianza en sí misma. Ella como tal desde muy chica tuvo que aprender a defenderse de los infectados, tuvo que aprender a controlar su ira y sobre todo tuvo que aprender a confiar en Joel. En algún punto de la historia Ellie siente más confianza hacia Joel, ya no lo ve tanto como un guía o alguien que la va a llevar a entregarla como un paquete, sino que ahora lo ve como una figura paternal, alguien que sabe que la va a cuidar hasta el final de sus días. Pero cuando Joel resulta herido, ahora es Ellie la que tiene que tomar el mandato, tiene que tomar la decisión de salvarlo o dejarlo morir, pero por suerte sabe y hizo lo correcto, salvó a Joel de una muerte inminente. En este momento es donde se vio una madurez del personaje muy bien marcada, supo que también tendría que defenderse ella misma, pero también tendría que defender a alguien que la quiere con todo el alma, y como pudimos ver en la parte protagónica de Ellie, sabemos que ella se puede defender muy bien de los infectados, sabe usar correctamente las armas, sabe usar muy bien los cuchillos y sobre todo sabe cómo cuidarse sola. Estos dos personajes de The Last of Us son los más entrañables que mucha gente siempre ha considerado como los mejores, y lo entiendo, los dos son muy buenos personajes, tienen un muy buen desarrollo de personaje ambos, y si hablamos ahora de los otros personajes, pues la verdad es que los vemos tan poco tiempo en cámara que solamente sabemos que son villanos, siempre apoyaron al personaje principal pero terminaron muriendo, y a otros los vamos a dejar de ver después de un tiempo, así que no es como que vamos a conectar de manera sentimental tan fuerte con estos personajes. Pero ahora, hay cosas que acepto de The Last of Us. Acepto que sea un juego que tenga muy bien marcadas las cosas repetitivas, acepto que tenga una historia muy buena, pero sinceramente me encantó. Yo sé que mucha gente va a decir ese efecto de que como no lo había jugado antes y lo estoy jugando ahorita, me gustó solamente por ser un fanservice. Pero no, sinceramente la historia de The Last of Us me encantó mucho. Es una historia la cual está llena de un trasfondo familiar, un trasfondo en el cual podemos sentirnos identificados con un personaje, al estar muchas veces en situaciones peligrosas y no encontrar una salida más que la propia muerte. Pero a veces nos damos cuenta que la vida nos da esa segunda oportunidad donde podemos reivindicarnos, podemos hacer las cosas mejor, podemos ser mejores personas. Sí, yo sé que eso es una mamada, no sé de dónde me lo acabo de inventar, pero la verdad eso me hizo sentir el juego. La historia me gustó mucho, los personajes son entrañables, es un juego digno, una obra de arte muy bien hecha. Todo está en su lugar donde le pertenece y la verdad, este juego me encanta muchísimo. Pero comenten, ¿a ustedes les gustó mucho The Last of Us? A mí personalmente me encantó mucho este juego, lo recomiendo y lo volvería a jugar otra vez sin problema. Y tal vez yo sé que no conozco mucho de la historia porque posiblemente me hace falta ver más cómics, me hace falta ver más cosas de este juego, no sé qué otras cosas tenga. O me hace falta más jugar a The Last of Us parte 2, pero eso ya será historia para otro video. Espero que les haya gustado mucho este video, chicos. Recuerden que si les gustó les agradecería mucho que dejaran su like en este video. Y sí, si se están preguntando algo sobre el cambio de contenido, va a haber un pequeño cambio, pero será poco a poco. Quiero probar y quiero experimentar con nuevo contenido en este canal y a ver qué pasa. No vamos a dejar Left 4 Dead. Left 4 Dead seguirá siendo uno de los juegos principales en este canal, pero solamente lo quiero hacer por tener más y mejor contenido para ustedes, para que siga llegando nueva gente, y si les gusta mucho, les agradecería muchísimo que me apoyaran, se los agradecería demasiado. Gracias a los miembros del canal que llegaron hasta esta parte del video, muchas gracias chicos, ustedes son los mejores, gracias a todos, a Saxtilo, y nos vemos, adiós.